en el nombre de Jesús bendecimos a todas las personas que van a ver este video y a escuchar esta palabra. Iglesia, una vez más, un sábado más, el Señor puso en mi mente y en mi corazón una palabra para compartir hoy. Y es una palabra, como todas las palabras que el Señor da, muy, muy especial y de lo más profundo de su corazón. Iglesia, las cosas son en el tiempo de Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Todo es en el tiempo de Dios. Porque nuestro Dios tiene todo predispuesto para su momento. Todo está profetizado en la palabra de Dios. Todo está predispuesto, está profetizado. Todo es en el tiempo de Dios. Lo perfecto es en el tiempo de Dios. Si me quieren acompañar en nuestras Biblias, en Jeremías 33:3, página de nuestra Biblia 714. 714. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Díganme cuando estén por ahí. Amén. Amén. Que dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. ¿Qué es, mi hermano, mi hermana, qué es lo que te falta? Y a ti que no conoces a Dios todavía, ¿qué es lo que te falta en esta vida? ¿Qué es lo que te falta? Porque ten en cuenta que hay algo, hay un medio con el que solo se puede hablar con Dios, que es a través de la oración. Si tú no tienes a Dios, si no tienes a Cristo en tu corazón, si no le conoces, yo te invito a que le conozcas. En su palabra está todo lo que tenemos que saber las personas de Dios. Es lo que Dios ha dispuesto que nosotros debemos saber de Él. Está escrito aquí. Y hoy, nuestro Dios, la palabra que puso en mi mente y mi corazón, es que hay muchas personas, hijos de Dios e hijas de Dios, y personas que no conocen a Dios, que les falta algo en su vida. Y que aún conociendo a Dios, le sigue faltando cosas, y siguen faltándole cosas en su vida, sean materiales, espirituales, sean... Incluso hay cosas que le faltan, que no sabe que le faltan, que no sabe que necesita esas cosas, sean espirituales o materiales. Y la persona que no tiene a Cristo, déjame decirte que si no tienes a Cristo te falta todo. Si no tienes a Cristo en tu corazón te falta todo. Si no tienes a Dios te falta todo. Y a ti que tienes a Dios, que tienes a Cristo, yo te digo una cosa. Si tienes a Cristo en tu corazón, si tienes a Dios en tu vida, lo tienes todo. Entonces, ¿qué es lo que te falta? Si tienes a Dios y por consiguiente, por tanto, lo tienes todo, ¿qué es lo que te falta? Los que tenemos a Dios, ¿qué es lo que nos falta? Que nos quita la paz. Y a ti que no tienes a Dios, que no le conoces, te falta todo. Recibe a Cristo. Recibe a Cristo, recibe a Dios en tu vida, recibe al Señor en tu vida. Lo vas a tener todo. Ah, pero yo soy pobre, tengo a Dios, pero soy pobre. No todo consiste en las riquezas y los bienes. Porque Dios no vino para hacernos millonarios, ni para regalarnos yates, ni para ser millonarios. Mira, todo el cristiano que, ni para enseñarnos la falsedad y mentira, porque Dios no enseña falsedad ni mentiras, como están enseñando por ahí. Si no estás prosperado en la vida, Dios no está bendecido por Dios. Eso es mentira. Job era un hombre muy bendecido por Dios, tremendamente, incluso cuando estaba rajándose las llagas con un trozo de... Sí, ¿y qué decía Dios? ¿Qué decía Job? Dios dio, Dios quitó, alabado sea Dios. Ahí estaba la riqueza de Job.
Porque la riqueza de Job era Dios en su vida. Esa era su riqueza. Esa es nuestra riqueza. Nuestra riqueza no es tener 30 millones de dólares en el banco y 40 fincas repartidas por el mundo. Esa no es nuestra riqueza. Nuestra riqueza, iglesia, los hijos y las hijas de Dios, es tener a Dios en nuestra vida. Número uno. Si no tenemos a Dios, no tenemos la salvación. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Ah, pero yo soy cristiano, soy pobre, estoy pasando problemas. Sí, Job los pasó peor. Pero es que la riqueza que Dios da no añade tristeza con ella, como dice la palabra de Dios. Y el mayor bien que da Dios al ser humano, su creación, es extenderle su misericordia e ir a vivir a su corazón y a su vida. Regenerarle con su Espíritu Santo, restaurarle, perdonarle sus pecados y limpiarle de pecado, concederle la salvación y la vida eterna, escribir su nombre en el libro de la vida. Y ya me pueden decir mucho, es que eres un pesado hablando siempre de lo mismo, de la salvación y eso. Pero es que eso es lo más importante. Es que Dios, el Señor Jesucristo, no murió en la cruz para darte yates, para darnos yates, ni riquezas en dólares, no. Vino a buscar lo que se había perdido, a darnos la salvación para todos aquellos que querramos creer en Él, todos aquellos que querramos recibirla. Para eso vino. Por eso soy tan pesado y no me cansaré de predicar a Cristo, salvación en Cristo Jesús. Porque eso es lo primero. Porque para eso vino. Para eso nos dijo a los que tenemos que predicar su palabra. Predican mi palabra. Enseña. ¿Pero qué voy a enseñar? ¿Cómo hacerse rico? ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo tener yates? ¿Qué voy a enseñar? ¿Mentiras? No. Voy a enseñar del amor de Dios. Porque así como tuvo misericordia de mí, y todos los prodigios, señales y maravillas con los que me sacó del Egipto esclavo donde yo estaba, de ese ciénaga negra que estaba metido yo, que solamente Él me podía sacar y por eso me sacó, por su misericordia para conmigo. Con ese testimonio, que es mi bandera, es la bandera que yo anuncio. La misma salvación que Dios me dio a mí, la misma misericordia que tuvo conmigo, la puede tener con cualquiera que no conoce a Cristo. Muchos me pueden decir hoy mismo, pero es que donde yo estoy no me puede sacar nadie. Estoy en lo más profundo del satanismo, estoy en lo más profundo del pecado, de lo más profundo de la vileza. Déjame decirte una cosa, seas satanista, no importa el grado que tengas, no importa lo asesino que seas, no importa lo malo que sea y las maldades que tú hagas en la vida. Si tú te pones de rodillas, le pides perdón al Señor Jesucristo, a Dios por tus pecados, de corazón sincero, el Señor va a tener misericordia de ti. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Cuál era su vida antes de que fueran llamados por Cristo, nuestro Señor? ¿Quiénes eran los profetas? ¿Quiénes eran todas esas personas? Antes tenían una vida, pero después, cuando Dios les llamó, ya no tenían esa vida, ya tenían una vida conforme a la palabra de Dios. Algunos volvieron a equivocarse, se descarriaron porque cayeron en tentación, en pecado. Sí, eso es enseñanza para nosotros. Mi hermano, mi hermana, hoy te traigo un mensaje de parte de nuestro Dios. Nuevamente, un mensaje de amor y de esperanza. Si tú eres cristiano y caíste, ponte a cuentas con Dios hoy. ¿Sabes que lo puedes hacer? Hazlo hoy, no lo dejes para mañana, ni para la noche, ni para la mañana siguiente, o estás cansado. No, hazlo ahora. Porque no sabes si vienen a pedir tu alma dentro de una hora. Cuando estés durmiendo, cuando estés caminando de aquí a allá, o cuando te intentes levantar de donde estés sentado. Ponte a cuentas con Dios. Por eso la palabra que nuestro Dios hoy da para su iglesia y para toda aquella persona que no tiene a Cristo. Y es en el tiempo de Dios. Todo llega en el tiempo de Dios, como ese día en que Dios tuvo misericordia de nosotros, sus hijos y sus hijas, que estamos en todo el mundo, en todos los países, y nos sacó de ese Egipto.
Así que si tú estás escuchando esta palabra, estás viendo este video, hoy es el tiempo de Dios para ti. Hoy Dios te da una nueva oportunidad de que recibas salvación y vida eterna, que Él te va a sacar y te va a restaurar de donde tú estás. Y la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿Alguien dice amén? Amén. Es promesa no solamente para la persona, sino para su casa. Y se refiere no a la casa de donde viva, domicilio tal, no, se refiere a su familia. Se refiere a su familia. En el tiempo de Dios, hoy es el tiempo que Dios tiene dispuesto para tu vida nuevamente para darte la oportunidad de que recibas salvación y vida eterna. Hoy es día de salvación y hoy es día de restauración para quienes han cometido el error de apartarse de Dios. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. No digas yo, ¿cómo voy a hablar con Dios si yo no? Él tiene que estar ocupado en cosas muy importantes. Déjame decirte una cosa, mi hermano, mi hermana, déjame decirte una cosa. Cristo no murió en la cruz por nada, sino para abrir la puerta de la salvación, para que todo aquel que crea sea salvo y tenga vida eterna. Murió por las personas que se habían apartado, se habían descarriado desde el tiempo de Adán y Eva. Murió por nosotros, para abrir la puerta de la salvación. No murió por los animales, ni por esto, ni por aquello. No, por las personas. Entonces, hoy es el tiempo de Dios. Hoy es el tiempo de Dios. La puerta está abierta todavía. Aprovecha hoy, para aceptar a Cristo, para recibir la salvación, para pedir perdón al Señor, para ponerte a cuentas con Dios. Que el Señor te va a extender su misericordia, te va a restaurar, te va a sanar, te va a salvar. Habla con Dios por medio de la oración, mi hermano, mi hermana. Nuestro Dios está 24/7, 365 días del año, con los ojos puestos, primero en su iglesia, luego en la humanidad. Porque fue su creación, es su creación. Y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. No los animales, ni los planetas, ni las estrellas, no. Nosotros somos los que acaparamos la atención de Dios. Y las lágrimas que Dios derrama es por nosotros, es por las personas que están apartadas de Dios. Y por las que en cada segundo caen miles, millones al infierno. Por ello es por lo que caen lágrimas de los ojos de nuestro Dios. Porque es así. Porque nuestro Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos. ¿Qué es lo que te falta en la vida? Si tienes a Dios, lo tienes todo. Y puedes hablar con Dios a través de la oración, entonces. Pero ten en cuenta una cosa, mi hermano, mi hermana, tengámoslo en cuenta. Las cosas son en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Los bueyes van delante de la carreta. ¿Alguien escuchó eso alguna vez? Y es que es verdad, los bueyes no van detrás de la carreta. Los bueyes tiran de la carreta, no empujan la carreta. Entonces, las cosas son en el tiempo de Dios. Tenemos que dejar que sea nuestro Dios quien haga las cosas. No precipitarlas nosotros, ni promoverlas nosotros. No. Nosotros tenemos que, primero, tener a Cristo, recibirlo y tener a Cristo. Y segundo, comunicarnos con Dios a través de la oración. Y el Señor, como dice, nuevamente vuelvo a leerlo, Jeremías 33:3, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Nuestro Dios nos va a responder. Entonces, ¿qué te falta en la vida? ¿Qué nos falta en la vida? Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Pero eso es en el tiempo de Dios. ¿Y qué es lo más valioso que tenemos nosotros? Su presencia en nuestra vida. Teniendo al Señor en nuestra vida tenemos todo.
Lo demás es secundario, porque nuestro Dios sabe que tenemos necesidad del vestido, de la comida, del lugar donde dormir. El Señor lo sabe, lo dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Alguien dice amén? Un cristiano puede tener dinero, sí, el Señor lo puede bendecir, pero mucho cuidado con eso. No dejar que el dinero empiece a echar raíces en nuestro corazón y empiece a darle vueltas. No, el dinero es un medio para otras cosas. Es un medio para otras cosas. Y se puede estar sin dinero, con un poco de dinero, con mucho dinero y con riqueza. Todo sea conforme a la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Hay personas, déjame decirte una cosa, mi hermano, mi hermana. El Señor nos da a veces riquezas a personas que le piden. Porque si se las da, se pierde. ¿Alguien dice amén? Si se las da, se pierden. ¿Por qué? Porque no saben manejar, administrar tan fuerte presión. Porque de buenas a primeras, una persona que tiene lo normal para vivir, sencillito, humilde, a verse de buenas a primeras, como un potentado millonario que puede disponer de más de 6 cifras, en su cuenta, y puede hacer lo que quiere con eso, eso puede ser lazo del diablo para que pierda su salvación. Si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Si tenemos a Dios, tenemos todo. Hablemos pues con Dios. Pero tengamos en cuenta que todo es en el tiempo de Dios. No es cuando nosotros queremos. Dios no es el conseguidor de las cosas. Nuestro Dios es el único Dios verdadero, creador de todas las cosas. Es la verdad de la vida. Y lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que conducirnos en la vida es como dice aquí en su palabra. Dios y su palabra no tienen que amoldarse a nuestra forma de vivir. Somos nosotros los que tenemos que amoldarnos a la palabra de Dios. Si queremos ser salvos, si queremos entrar en el reino de Dios. Porque nuestro Dios en su palabra nos dice cómo tenemos que conducirnos en la vida. En todas las áreas de nuestra vida. Desde pequeños, muchachos, en las amistades, en la familia, en todo. En todo. En todas las áreas. Lo dice la palabra de Dios. Pero muchas personas no conocen lo que Dios quiere hacer porque sencillamente no leen la Biblia. Sencillamente no leen la Biblia y dicen, ¿y cómo tengo yo que tratar a mis hijos? ¿Cómo tengo que tratar a mi esposa, a mi esposo? ¿Cómo tengo que tratar el trabajo, a mi jefe en el trabajo? ¿Cómo puedo administrar el dinero y mi empresa? ¿Cómo puedo administrar mi trabajo? Está aquí en la palabra de Dios. Está aquí en la palabra de Dios cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, qué actitud debemos tener con respecto a todas y cada una de esas cosas en nuestra vida. Pero para saber eso tenemos que leer la palabra de Dios. Y lo que nos muestra el Señor en su palabra, nos dice el Señor en su palabra, es el camino correcto. Cómo debemos conducirnos con esas circunstancias, esas situaciones y cómo tratar a esas personas. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestra esposa, todo. Porque si no se hace correctamente ya se está pecando. Ya se está pecando. Por tanto, ponte a cuentas con Dios hoy. Si te has equivocado, si te has apartado, si no conoces a Cristo, si no conoces a Dios, hoy ponte a cuentas con Él. ¿Cómo? A través de la oración. Pídele perdón, pídele que te restaure, que te limpie de pecado. El Señor lo va a hacer. Porque el Señor, aún con corazón contrito y humillado, el Señor está presto para restaurar, para perdonar. Es lo principal. Porque nuestro Dios perdona, limpia y olvida.
Sabemos que nuestro Dios sabe todas las cosas. Nuestro Dios no pierde la memoria, nunca, porque es omnisciente. Sabe todas las cosas. Del pasado, del presente, del futuro, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero, ¿quiénes somos nosotros para discutir con Dios? Somos nosotros los que tenemos que tener los oídos bien abiertos a lo que Dios nos dice en su palabra. Porque si no hacemos lo que dice, no vamos a conseguir entrar en el reino de Dios. Entonces, nuestro Dios quiere que nos pongamos a cuentas con Él, porque la mayor riqueza que puede tener un ser humano es tener a Dios en su vida. Como dice la palabra. ¿Alguien dice amén? La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sigo hablando. No terminaría, yo creo que en días largos, no sé, pero creo que no terminaría de tantas bendiciones que dice la palabra de Dios en ese sentido. Nuestro Dios hoy quiere que sepamos que Él está ahí, que Él está con nosotros, que Él quiere nuestro bien, quiere que seamos salvos, quiere que nosotros andemos por el camino angosto, el camino estrecho, que lleva a la salvación, que lleva al reino de Dios, porque no hay otro. Que nuestro Dios nos va a ayudar. Si dio su vida por nosotros, ¿cuánto más no nos va a ayudar ya que resucitó? Porque quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que he escuchado que en el mundo hay personas muy poderosas que no reconocen que Cristo nuestro Señor ha resucitado, pero sí han dicho con la boca muy grande que Cristo murió. Y ahí se quedó su expresión, ahí se quedó su palabra, pero no dijeron, Cristo murió, sí, pero al tercer día resucitó. Eso no lo dijeron. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y no hay lugar donde vayan las personas, ni vivas ni muertas, que escape al control de nuestro Dios. Por eso digo que cuidado con lo que escuchemos de otras personas con respecto a Dios y a nuestra fe. Porque por el mundo anda mucho mentiroso y falso profeta, hablando cosas torcidas para desviar y engañar a los hijos y las hijas de Dios, y para que quienes no conocen a Cristo no encuentren el camino. No encuentren el camino de la salvación. A ver qué cosa es peor. Entonces hoy nuestro Dios quiere afirmarnos en la fe, quiere que nos afirmemos en la fe, y quiere que vengan las personas que están escuchando esta palabra y que no conocen a Cristo. Quiere que vengas a Cristo, porque Él te está esperando con los brazos abiertos, porque quiere perdonarte, quiere limpiarte de pecado, quiere darte la salvación, poner tu nombre en el libro de la vida y enseñarte su palabra. Y a ti que ya le conoces, quiere restaurarte y fortalecerte para que puedas seguir caminando el camino verdadero, para que no te debilites, para que no te tuerzas, para que no te equivoques. Porque esto no es con la fuerza nuestra, esto es con el Espíritu de Dios, conforme a la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Tenemos que continuar esta carrera, como decía Pablo. Con ese nombre se refería a Pablo. Esta carrera la tenemos que continuar, pero a la manera de Dios. A la manera de Dios, no a nuestra manera. No se puede ser cristiano a la manera del hombre. Hay que ser cristiano a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es quien nos ha mostrado el camino correcto. La palabra de Dios dice que el corazón del hombre es de continua inclinado al mal. Así es como conoce, eso es un indicio que nos da nuestro Dios, una muestra de cómo de perfecto conoce el Señor al corazón del ser humano. Entonces nosotros mismos necesitamos
que nuestro Dios nos lleve y nos fortalezca y nos guarde. De nosotros mismos. Porque la tendencia de nuestro corazón siempre es a lo malo. Pero en Cristo nuevas criaturas somos. Tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio, nos ayuda. Eso no, por ahí no, aquello no. Nos hace sentir. Nosotros tenemos que hacerle caso al Espíritu Santo y especialmente también a la palabra de Dios. ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Quieres conocer a Dios? En la palabra. ¿Quieres saber cómo quiere el Señor que tú trates esa situación, a esas personas? En la palabra de Dios. Está bien escuchar al pastor, al predicador, la predicación. Sí, está bien, pero hay que leer la palabra de Dios para conocer a Dios y conocer perfectamente su voluntad. Amén. Iglesia, todos en el tiempo de Dios. Todos en el tiempo de Dios. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Lo vuelvo a repetir. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes a Dios, no tienes nada. Aunque seas multimillonario, no tienes nada. No tienes nada. Porque eso pasa así. Pasa así el tiempo. Ah, pero me quedan 50 años. Sí, pero se acaba. Se acaba. Pero la salvación, la vida eterna, no se acaba. ¿Alguien dice amén? Amén. No se acaba. Si seguimos caminando por la senda antigua, si seguimos caminando delante del Señor. Por tanto, mi hermano, mi hermana, busca a Dios hoy. Ponte a cuentas con Dios. El Señor te quiere fortalecer. Y tú que no lo conoces, hoy recibe a Cristo. Recibe a Cristo y recibe la salvación, como dice su palabra. Iglesia, el Señor hoy nos dice que todo es en el tiempo de Dios. Y nos da a entender que nos dice que en la oración está la comunicación con Él. Quédate con esta palabra, mi hermano, mi hermana. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Hoy, el día de salvación, el Señor te está esperando. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.